3. Buenos días a todos y todas a una nueva clase de Science Communication. ¿Sí? Scientific Communication. Hoy día, dentro de los ítems, ¿existe? ¿O ítems? ¿Existe en español ítems? No, ¿cierto? No, es ítems. No sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? ¿Existe ítems? Ítems. Ítems. Items. Que estamos viendo como los segmentos de la comunicación escrita de los papers, particularmente. Vamos a ir a la discusión, a conversar algunos elementos que pueden ayudarlos para armar discusiones mejores, idealmente. Ya, por ejemplo, aquí tenemos a Metacarpio, ¿cómo se llama? DiCaprio. Dice, "That's not enough. We have to go deeper." ¿De qué película es? Inception. Inception, gran película de Nolan, ¿cierto? Bueno, todas buenas, son todas parecidas, pero son todas buenas, en todo caso. De Christopher Nolan. Entonces, la discusión es una de las cosas que es como más significativa dentro de un paper, es una de las secciones donde uno tiene un poco más de libertad creativa, por decirlo de alguna manera, y donde se nota más como el toque de las personas, el toque personal, ¿cachai? Como, ya, así que es bien interesante esto de la discusión. Y vamos a hablar de nuevo algunas cosas generales, algunos tips que los pueden ayudar a ir mejorando la redacción de la discusión. ¿Ya? Bueno, la partida nosotros en la introducción planteábamos una hipótesis o teníamos una pregunta de investigación o habíamos planteado objetivos de investigación. Entonces, esto se tiene que resolver en la discusión, ¿sí? Porque los lectores que leyeron, ¿no es cierto?, que querías contestar, sí, que no sé, tal pregunta, esperan que de alguna manera se resuelva eso, ¿ya? Y el resultado solo pones el dato y no necesariamente lo que significa. En algunas revistas te piden mezclar resultado y discusión, pero en general hoy día lo más usual es que estén separados. Se debe analizar los resultados más importantes como un todo, ¿ya? Entonces, porque si no, en el fondo se convierte en una sección de resultados 2, ¿ya? Entonces, no vayan a empezar con que el crecimiento fue mayor, entonces, ya, y además del crecimiento fue mayor, las hojas fueron más grandes, entonces, es como que tratar de abarcar la tendencia general, el resultado general y darle un significado, ¿cachai? Como para no repetir. ¿Ya? Y también se deben incluir perspectivas futuras e implicancias de los resultados, porque en el fondo, por ejemplo, tú, no sé, estás haciendo un estudio florístico, encuentras una especie nueva para la ciencia que es súper interesante, pero, por ejemplo, si esta especie es una especie invasora en Australia o en California, entonces tú dices, oye, aquí, ojo, porque esto tiene potencial para en Chile convertirse por similitud climática. Anda a ser. ¿Cachai? Es un ejemplo, no sé, se me ocurren de plantas porque, bueno, ni modo, ¿ya? Aquí tenemos un chiste del PhD Comics que dice, leí la versión inicial del manuscrito que me diste y debo decir que estoy muy disappointed. ¿Ya? Muy como, ¿cómo se dice? Disappointed. Como Decepcionado. decepcionado, decepcionado. ¿Por qué no incluiste una discusión de trabajos previos por Roth et al? Entonces ella le dice, lo hice, pero usted me dijo que lo sacara la semana pasada. "Mm, ¿sí? Bueno, ponla de nuevo. ¿Estás seguro? Sí. Semana siguiente. Oye, sácala. ¡Ah! ¿Ya? Todos los que han tenido tutores de posgrado entienden este chiste perfectamente porque cuando uno está haciendo la tesis y con un advisor, es muy común que el tutor, qué sé yo, como que tenga estos cambios así como que, no, mejor pongamos esto, no, mejor saquémoslo. No, mejor pongamos esto, no, mejor saquémoslo. ¿Ya? Porque, bueno, personas también. En este espacio hay un poco de margen para la libre exposición de ideas y nuevas hipótesis, porque a partir de lo que tú encontraste se pueden generar nuevas preguntas y tú puedes especular hipótesis sin probarlas, siquiera en la discusión. Puedes tirarlas ahí al aire. Obviamente, no, el 90% de la discusión no puede ser eso. Tiene que ser como, ¿cachai? Y no hay una discusión tipo,
¿cierto? Sí, sino que es variado, pero se pueden seguir ciertos pasos, ¿ya? Y que más o menos como esta estructura así como abstract, introducción, método, resultado, y la discusión que hay parte de de los resultados clave y va hacia lo nuevo y como las proyecciones futuras, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las partes de una discusión? Obviamente el mensaje principal y el primer párrafo de la discusión debería ser eso. O sea, no partan la discusión con resultados menores, como con la figura 8 o la línea 5 de la tabla, que era como que él tiene más pelo en la hoja, sino que la cuestión global. Tienen que ir a contestar la hipótesis en el primer párrafo. O sea, tienen que ir por orden de importancia. ¿Ya? No necesariamente por orden cronológico, eso es más para la metodología, para los resultados, para ordenar, pero en la discusión deberían partir con lo central. Debería ser. ¿Ya? No siempre sí, igual hay, insisto, hay cosas como de gusto personal, pero lo ideal es que la hipótesis te deje al tiro con el mensaje central en el primer párrafo. ¿Ya? ¿Cuál es la conclusión principal? Luego, una evaluación crítica, que ya vamos a hablar un poquito de qué se trata la evaluación crítica, pero básicamente tiene que ver con que, ok, yo encontré que esta planta, la hoja era más grande en estas circunstancias, pero en realidad eso en otros estudios se ha encontrado lo contrario, entonces igual raro. O igual mi tamaño muestral era medio charcha, medio penca, ¿sí? Tenía pocas muestras, o yo evalué, ¿no es cierto?, el contenido de clorofila, pero las hojas las saqué la semana anterior y las tuve en un refri, entonces igual eso puede ser que tenga se degrade, se me cayeron al suelo, no sé, pues estaba trabajando con hongo y bueno, igual se me contaminó un poquito, qué sé yo, todas esas cosas que como que igual hay que contar, ¿ya? Las limitaciones, por ejemplo, de escala geográfica, etcétera. ¿Ya? O sea, ojo que las conclusiones de este paper valen para eh, Limache, ¿cierto? Pero no para Chile o menos para el mundo, no sé, por decirlo algo. También comparación con otros estudios, los que sí, los que no, y también finalmente las conclusiones. ¿Ya? Y aquí tenemos a nuestro gato científico haciendo un chiste. ¿Alguien entiende el chiste? Si no lo entienden, pues está bien, no tienen por qué. No, no lo entendí. ¿No lo entienden? Ya. No. ¿Ninguno lo entendió? O sea, el inglés 3 Sí, no. no, que es y llenos. Ya, es como, el chiste está en que ingenious es como ingenioso, ¿cierto? Pero igneous es ígneo, que es un tipo de roca, que son las rocas ígneas, que son las rocas que provienen de eventos como de lava, ¿cachai? Lava enfriada, esas son las rocas ígneas. Entonces el chiste es que la palabra mezcla como ingenious y igneous, que suenan parecidos. Ah, Eh, es fome, ya. Eh, sí, la risa falsa. Pero bueno, mi señora me tiene catalogado como extremadamente fome, por si acaso, para los chistes. Y igual mi hija también. Eh, pero bueno, todo subjetivo. ¿Ya? Todo subjetivo. Gracias, gracias, no se molesten, como diría. Ya, bueno, así como el humor es subjetivo, esto también puede moverse de forma subjetiva, que va primero, que va después, ¿ya? Ahora, como sugerencia personal, diría yo, esto debería estar primero, ¿ya? Cómo yo organizo lo demás, obviamente esto generalmente se pone al final, ¿ya? Pero a veces la gente parte como por ahí, qué sé yo. ¿Ya? Ahora, lo que no debería hacer es que yo primero diga lo que está mal con mi paper para luego decir lo que sí funcionó. Porque, o sea, no sé, ¿cachai? Sería como raro, así como yo hago la media pega, el paper, ya está, que sé yo, lo voy a publicar,
y parto la discusión diciendo, perdónelo poco. ¿Cachai? Sería como raro. Po. O sea, tenéis que como creerte tú tu propia cuestión, si no, ¿quién? Po? Ya. Bueno, el mensaje principal aquí es donde se responde a la pregunta central planteada en la introducción y la evidencia que apoya tal respuesta. O sea, eh, esta figura, este resultado, que muestra que aumentó, disminuyó, inhibe, activa, hay presencia, no hay presencia, todo eso, como lo que estaba en la hipótesis, pues aquí lo central. Hay veces que se repiten necesariamente cosas que están en el resumen, en la intro o en los resultados. Entonces, ojo porque no vayan a caer. Igual, a veces inevitablemente se recapitulan los resultados para poder discutirlos. Está bien, pero no se pongan a escribir de nuevo los resultados y después de, ¿cachai? De cada frase de resultados y le ponen la discusión porque es latero. ¿Ya? Bueno, la gente se supone que ya leyó el paper, po, ¿cachai? O sea, de nuevo, una frase de contexto para recordar que tenemos que, no sé, pues, los hongos mejoraron la sobrevivencia, pero no empezar de nuevo a decir que la cepa no sé cuánto subió 3,5 gramos, no sé, ¿cachai? O sea, dar la lata otra vez no. ¿Ya? Entonces, generalmente en cada párrafo de la discusión, si yo quiero abordar uno de los elementos del resultado, la primera frase del párrafo recapitula el resultado y después se discute, pero no de la lata. No sé si me explico. Espero que sí. Si no me explico, por favor, ustedes como el chiste, me detienen y me dicen, oye, no entiendo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Sí o no? No sé, vos, díganme. Sí, Ya. Profe, se entiende. Ya. Lean esta discusión y díganme qué opinan. ¿Ya? Voy a traducirlo por si acaso. Los resultados de la primera fase de este estudio muestran que los hombres asignados al hospital Korsman y Mess Management Specialist, ¿ya? Eh, tienen las tasas más altas de hospitalización a lo largo de 3 décadas en una carrera naval de 30 años. Las tasas son más elevadas en los grupos de construcción, manufactura, eh, puertos, eh, trabajo como administrativo y también en ingeniería y también como reparando los cositas de los barcos. Mientras que las tasas menores en las 3 décadas se observaron en los grupos misceláneo, técnico, electrónico y administrativo y clerical. Clerical es como administrativo lo mismo, ¿ya? Estos son como los juniors, ¿ya? ¿Qué, ¿Cuál es el problema de este párrafo de discusión? repite los resultados. Básicamente me contó todo de nuevo, me contó todos los resultados otra vez. Entonces, claro, son solo los resultados. ¿Cachai? Entonces es como, y de aquí va a empezar recién a discutir, pero fíjense que se echó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas en dar la lata otra vez, y lo acabas de leer en la sección anterior. Entonces ahí está Homero así como, no, ¿ya? Pero miren este, nuestros datos apoyan la hipótesis que tomar aspirina o algún otro tipo de drogas antiinflamatorias no esteroidales protege contra el desarrollo de cáncer colorectal y esto lo sugiere, ¿no es cierto?, por medio de reducir la prevalencia de adenomas colorectales. ¿Sí? O sea, aborda la hipótesis y que dice que nuestros datos apoyan la hipótesis. Entonces, en el fondo se cumple la hipótesis. ¡Cling! ¿Sí? Se fijan que no dice exactamente como cuál era el 84% no sé cuánto, sino que dice que hay un mayor, hay menor, ¿cierto? Y en 4 líneas. En 4 líneas está el elemento central. Lo que viene después de la discusión
va a ser explicar los mecanismos, ver, ¿no es cierto?, cómo justificar la lógica en esta frase, ¿cierto? Cómo relacionarlo con estudios previos o estudios en otros tipos de animales, en otros tipos de pacientes, en otro tipo de población, ¿ya? Te fijan, ponerlo en contexto con otros estudios y después ver, no sé, por ejemplo, las restricciones, pero esto es lo central. O sea, por esto yo me leí el paper, esto es lo que vende el paper, ¿ya? O sea, el título del paper probablemente podría ser drogas antiinflamatorias no esteroidales reducen la prevalencia de cáncer colorectal o podrían reducir la prevalencia de cáncer colorectal. Ese sería el título que yo le pondría, ¿cachai? Al tiro. Y en el fondo, eso es la conclusión central. ¿Digan? Bueno, una vez que el lector lee el mensaje principal, se puede preguntar, el lector, uno, ¿qué tan válida es la respuesta? Porque no es lo mismo llegar a una conclusión con datos de Pichidangui que con datos de 5 continentes y 50 sitios por continente y en 200 especies de plantas. ¿Se fijan? ¿Cachai? La escala que yo puedo concluir que algo es así cambia de acuerdo a la cantidad de datos que yo tenga, los lugares, los sitios, el tipo de preguntas, un montón de cosas, por la cantidad de información que yo pueda obtener. Entonces aquí es donde entra la evaluación crítica. Y esto es súper importante porque indica las fortalezas y debilidades del trabajo y no es malo reconocer las debilidades del trabajo, sino que tienes que ser explícito en reconocerlas, porque un revisor, aguja, las va a reconocer igual y si no están explícitas, te va a decir, póngala o te va a decir, chao, de una vez. ¿Está? Entonces es importante reconocer las debilidades del trabajo. ¿Sí? Y esto en las debilidades del trabajo está la escala geográfica, el tamaño muestreal, las limitaciones de recursos. Yo en muchos papers he puesto, por ejemplo, que no medimos tal cosa porque no tengo la plata para comprar el equipo o no tenemos el equipo o no medimos, por ejemplo, en otras temporadas porque no hay más recursos para hacer terreno o por restricciones. O sea, por ejemplo, en algunos papers recientes he tenido que poner que hay cosas que no hemos podido hacer por la pandemia. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, en un paper que teníamos, nos pidieron nuevos datos de una cuestión y el laboratorio que estábamos trabajando está cerrado. No podemos entrar, no pueden ir estudiantes, entonces no podemos hacerlo. ¿Cachai? Y eso ni modo, pues no se puede más. ¿Cachai? Las restricciones de presupuesto son reales, ¿no? No es que, ¿cachai? Ahora, allá va a ver la revista si te aguanta o no, eso. Pero esto es importante considerar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que debería uno pensar al momento de hacer la evaluación crítica? Problemas en el diseño experimental, por ejemplo, si tuviste efectos de bloqueo, eh, si hay un grupo de la población que no muestreaste que deberías haber muestreado, limitaciones de los métodos, por ejemplo, hay métodos, no sé, en biología molecular que tienen una cierta tasa de falla, una cierta tasa de error, hay ciertos equipos que tienen cierta tasa de error, cuando tú estás, por ejemplo, haciendo no sé, cromatografías y cosas que tienen un margen muy, muy fino, la manera como extraes o la manera, el solvente, tiene una serie de consecuencias, ¿no es cierto? Los ciclos del PCR, todo eso, cuando tú haces sistemática molecular, los genes que usaste, la cantidad de genes que usaste son limitaciones de los métodos, ¿ya? Fallas en el análisis también puede ser, ¿ya? Que podrías usar otro tipo de análisis, ya me lo han dicho en algunos papers. Validez de las asunciones, o sea, por ejemplo, si tú estás parado en un marco teórico conceptual que dice, no sé, que para que pase esto, tiene que pasar esto y esto y esto, y tú resulta que esto no se cumplía, entonces no estás cumpliendo con todo lo que se supone que tenía que pasar, ¿ya? Entonces, a veces, sí. No sé, por ejemplo, yo trabajaba en biomecánica, me gustan de la ley de Murray. La ley de Murray es una fórmula, es una expresión matemática, ¿ya? Que resulta de un cálculo medio complicado, biofísico, pero básicamente predice que la suma de los radios de los elementos de conducción del xilema al cubo de un nivel de ramificación se conserva en los siguientes niveles de ramificación.
Esto es un ejemplo, da lo mismo el ejemplo puntual. Y eso se cumple si los vasos no cumplen un rol estructural muy importante y si el grosor de la pared del vaso escala proporcional al tamaño total del vaso. Y si eso no se cumple, entonces viola los supuestos de esa ley. ¿Cachai? Entonces a eso se refiere con eso. ¿Ya? También la escala del estudio. Se refiere a la escala geográfica y a la escala de datos y cantidad de cosas. ¿Sí? No es lo mismo hacer un estudio morfológico que morfológico y químico, que morfológico, químico y molecular, que morfológico, químico, molecular, genómico, proteómico, toda la cosa. ¿Cachai? A eso se refiere con la escala. No es lo mismo hacer un estudio de la distribución del género Nolana en Chile, que la distribución del género Nolana en el mundo. No sé si es endémico de Chile, parece que en Argentina también, pero da igual. ¿Ya? Qué? Y lo otro, los posibles sesgos. Acá hay sesgos políticos, sesgos morales, religiosos, éticos, sesgos de muestreo. O sea, por ejemplo, si yo estoy analizando la distribución de cierta planta y no considero, por ejemplo, los puntos en Argentina, porque simplemente no puedo ir a Argentina por alguna razón, eso es un sesgo. ¿Ya? Si yo estoy mostrando una población de estudiantes de colegio para un paper que quiero ver de aprendizaje, no sé qué, pero solo muestreo colegios particulares o solo muestreo colegios municipales, también tengo un sesgo. ¿Ya? El sesgo puede ser positivo o negativo, pero también tiene que ver con concepciones a priori, ¿ya? Que tú modificas la manera de entender e interpretar basado en como tus propios preconceptos. ¿Cachai? Y eso es un hecho. Nosotros somos personas, las personas están sujetas a sesgos de distinto tipo. Ahí Ed Stark dice, brace yourself, more bad data is coming. Ya, entonces, bias and confounding tiene que ver con los sesgos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podría el sesgo, bias y sesgo, digamos, dar cuenta de estos hallazgos? Y aquí tenemos un chiste que en el fondo ejemplifica eso. ¿Visto? ¿Leíste mi paper en confirmación de los sesgos? Sí, pero solo probó lo que ya sabía. O sea, perdón, es sesgo de confirmación. Así se llama, sesgo de confirmación. Sí, pero solo probó lo que ya sabía. Esto es una cosa de cómo funciona la mente humana, digamos, ¿ya? Que en general, cuando uno tiene ciertas ideas y preconceptos, trata de calzar la evidencia y los datos y las cosas a las cosas que tú ya sabes o crees. Entonces, esto terminas viéndolo como así, ¿no es cierto? Simplemente porque tú te preparas y te predispones a entender las cosas que ya sabes. No sé si entienden eso, ¿sí? Que siempre en el fondo vas a estar sesgado hacia resultados que confirmen tu visión del universo y el mundo y la naturaleza, versus resultados que vayan en contra de lo que tú esperas. O sea, si yo hago un experimento y pongo plantas a la sombra y el área foliar es menor que a la luz, yo pensaría que hice mal el experimento. Porque lo que yo sé de planta es que en general en la sombra la hoja despliega, o sea, la planta despliega hojas más grandes. Entonces, a lo mejor el experimento está bien hecho y es una planta rara que por alguna razón hace así, pero yo pensaría que está mal hecho el experimento. ¿Cachai? ¿Se entiende o no? No sé, escucho sonidos, pero no sé si es confirmación o distorsión estática. No sé qué. Profe, sí se entiende. Gracias, no sé quién dijo, pero está bien. ¿Quién habló? Yo, la Josefa. Ah, vale. Gracias. So, bueno, convencidos o no, los lectores ahora quieren ver si los resultados se ajustan o se oponen a otros estudios previos. Esto yo creo que si han leído un paper, han leído así como frases como this is in agreement con los datos de Pérez et al. O
As shown by previous studies. Paréntesis, todos los gallos. ¿Sí? Típico de los papers. Entonces, aquí se discuten inconsistencias del trabajo, por ejemplo, cosas que se están siempre de una manera y a ti te dieron de otra por alguna razón, tenéis que tratar de explicar por qué, o las cosas que sí van en el mismo sentido que el resto de la literatura y lo que pones ahí es que es lo que es distinto en tu trabajo particular. Siempre comenzar por los más importantes, luego los menos relevantes y se empieza mostrando los estudios que apoyan y luego los que oponen. Porque de nuevo es una cuestión como estratégica nomás, o, ¿cachai? Como para que cuando el revisor o el lector lea la cuestión, primero que sí, después que no, po. No hay a partir al revés, porque de nuevo sería como, aquí están mis datos y bueno, todo el mundo dice que no, ¿ah? Pero aquí están. Y ahí, bueno, y sí, hay un gallo en Tanzania que dice que sí también. No, pues la idea es que primero los que confirman o los que apoyan y después lo que contrario. ¿Sí? Luego de eso, vienen las conclusiones y que tiene que ver con comentarios de las posibles implicancias y sugerencias para futuros trabajos. Las implicancias esto es súper relevante porque en el fondo tú tienes un resultado y en las implicancias lo que puedes decir, bueno, ¿qué significa? ¿Qué puede significar para el contexto donde tú estás, o etcétera? Ya, o sea, tú puedes tener que un resultado, tenías una hipótesis de que las clases virtuales perjudican el aprendizaje y tú hiciste un trabajo que, no sé, onda, muestra que sí perjudican el aprendizaje y en tu discusión pones que se cumple la hipótesis, ¿cierto? Pero las implicancias serían, ¿qué va a pasar con las generaciones que vivieron tercero y cuarto medio virtual 2020-2021 en, por ejemplo, su primer año de universidad o las pruebas de selección? Esa sería una implicancia, que no es algo que está en tu trabajo, sino que es algo que se desprende de la conclusión de tu trabajo. ¿Se entiende? Sí. ¿O no? Sí. Qué ánimo, qué energía, qué vitalidad. Disculpe. ¿Quién era Maura Zamora, o no? Sí. Sí, Sí. el lunes, po. El lunes, por eso pasó el sábado y el domingo. No, el lunes es el peor día de la semana. El peor día de la semana. O sea, yo sé, a mí los viernes me cuestan más, hay que decirlo. Porque los viernes ya como que estoy así, más encima tengo como 8 horas de clase, termino a las 4 y termino así como chato. Nada, nada, pero es viernes. Ah, Claro, Yo creo que el peor día es el domingo, el peor día del domingo. sí, porque uno tiene ahí toda la angustia de que va a empezar la semana. Sí. domingo depresivo. Oye, el próximo semana hay elecciones, a todo esto. Yo todavía no sé por quién votar. Em, y estoy haciendo unas clases en un diplomado que está los sábados y está ¿cómo se llama? Un gallo que era de pedagogía, po, el José. Famoso, fue presidente de Sastre y todo. Muy grande, José. Ah, Ya, sí, sí lo conocemos. sí. Ya, comentario de las posibles implicancias y futuros trabajos. Entonces, por ejemplo, dice aquí estudios se requieren para confirmar estos hallazgos, para determinar cómo las drogas no esteroidales antiinflamatorias podrían actuar y particularmente para ver si estas drogas pueden prevenir la recurrencia de adenoma o también causar que estos regresionen, se achiquen, estos adenomas desaparezcan en el fondo. ¿Ya? Esas son cosas para estudiar en el futuro. Por ejemplo, yo puedo encontrar esto en una población local y la idea es ver si futuros estudios pueden encontrar en otros lados, o por ejemplo, puedo tener un dato de laboratorio o de invernadero y puedo entonces decir que se requieren estudios de campo para ver si en terreno la cuestión funciona o no funciona. ¿Cachai? Entonces, bueno, más sugerencias, algunas otras sugerencias así como sueltas, bueno, no estoy seguro si estoy escribiendo un meme o un paper, ¿no es cierto? Esto, evaluar los resultados, no los autores. Esto vale para lo positivo y lo negativo. Yo he visto, pero cientos de veces, frases como en el estudio bacanísimo de José Jiménez et al, ¿cachai? O en el trabajo clave para el mundo de no sé quién. Y es como, ya anda, hazle un queque, po. O sea, está bien, buena onda, pero sé, po.
Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense, dice, en un simple, pero muy observativo trabajo hecho por el estudio de Gothenburg, ¿no es cierto? Y es como, no, po, o sea, tenéis que tratar de evaluar los resultados y no los autores, no las personas y los trabajos. Y tratar de evitar esos como adjetivos calificativos positivos o negativos, ¿ya? Ay, ¿qué dice? No sé qué dice. What? Ahí. ¿Están viendo esto? Sí, nosotros nunca dejamos de ver el PPT. No sé qué pasó. Algo como que se me apretó un botón. Bueno, esto también es típico, ¿ya? Evitar reclamar prioridad, porque andas a ver tú si no hay un paper del 1800 de China que dice que antes que tú. O sea, ojo, porque generalmente uno trata de salvaguardar esto poniéndole hasta donde yo sé el primero, ¿cachai? Porque en el fondo ahí tú dices, puede haber otro, pero yo no sé, ¿cachai? ¿Cachas esto? Entonces, nuestro estudio parece ser el primero en el que un método de catéter abierto, ¿no es cierto?, fue aplicado en el estudio de la motilidad tubal en primates. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ponemos con mis colegas usualmente? Es como, to the extent of our knowledge. O sea, dentro de lo que nosotros sabemos, parece que es el primero. ¿Ya? Porque imagínense, salen miles, decenas de miles de trabajos científicos al día. ¿Realmente te leíste los 20.000 que salieron ayer para decir que el tuyo es el primero? La respuesta es probablemente no, ¿cierto? Entonces, ojo con esto de la prioridad. A pesar de que efectivamente sea el primero reportado, qué sé yo, ojo, porque hay que cachar que uno no se lee todo. Entonces, bueno. Y el truco de la cita perdida, un clásico truco, el truco de la cita perdida es cuando tú estás haciendo un trabajo, ya tienes resultados, tienes los gráficos, ¿no es cierto? Tenéis ahí tu gráfico listo, empezaste a escribir los resultados, escribiste la discusión, lo vaya a mandar a publicar mañana, te va a acostar y en la noche ya un grupo así de chinos, de indios, de gringos, de alemanes, de no sé, publica la misma cuestión, pero con otros datos. Cuec. ¿Qué hace la gente? En vez de reconocer ese trabajo, ¿ya? Lo pone como, como en estos, como en la discusión o en la introducción incluso, como en la discusión así como, oye, sí, bueno, y hay muchos trabajos que han abordado este tema y lo meto ahí. Esta cita ahí la meto así como otros. ¿Cachai? Pero resulta que era como una cuestión súper relevante para tu trabajo. Entonces debería estar en la introducción y decir, estos gallos encontraron esto recién y nosotros encontramos lo mismo. Obviamente el impacto de tu paper baja al tiro, pero era, po. O sea, te ganaron, ¿cachai? Entonces, ojo con con la cita perdida. El truco de la cita perdida es sepultar papers muy recientes que tú no alcanzaste a considerar cuando hiciste el trabajo y que aparecieron después y que o cambian la perspectiva del trabajo, que pudiste haberlo hecho diferente, por ejemplo, o incluso opuesto, o que tienen resultados contrarios, o que tienen el mismo resultado, pero no sepultar esa cita que es relevante para tu trabajo como en un chorizo de autores o perdían la discusión como una cosa así marginal, sino que hacerse cargo y decir, bueno, me ganaron, fail, lo que sea, y voy a tener que rearmar, reconstruir este paper para incorporar este dato que es nuevo. ¿Se entiende el truco de la cita perdida? No lo hagan. Mala práctica. Que la gente lo hace, por supuesto, es como un montón de cosas que la gente hace que no están bien, como sacar a pasear los perros y no recogerle los popós. O sea, la gente lo hace, por supuesto. Aquí fuera de mi casa está lleno, hay cerros de caca de perro, pero no significa que esté bien. No sé si me explico. ¿Ya? Perdonen la coprolálica analogía. Finalmente, los agradecimientos. Ustedes dirán, oye, pero
Agradecimientos, ¿qué importa? Bueno, los agradecimientos son importantes. ¿Ya? Son importantes porque hay personas detrás y hay fuentes de financiamiento detrás. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, le agradecemos a Pedro, Juan y Diego, ¿ya? Y lo importante es decir qué hizo cada loco, no o sea, como que, bueno, que estos gallos trajeron el café, barrieron, me hicieron masaje, me prestaron la impresora. ¿Qué, por qué están ahí? Ojo que no son autores. Entonces, por ejemplo, acá dice, agradecemos a esta persona por su asistencia en preparar los datos, esta persona por la foto, esta persona por una crítica y leyó el estudio y lo revisó, ¿no es cierto? Y esto por prestarme, no sé, agua destilada, cualquier cosa. ¿Ya? Aquí no van autores del paper, sino que van gente que contribuye. Por ejemplo, si uno trabaja en una reserva natural, usualmente tú agradeces a la unidad de CONAF que te recibió y que te dejan pasar y que te, ¿cachai? No te cobran o qué sé yo. Por decir algo, o por ejemplo, si vas con estudiantes que no son su tesis, sino que son estudiantes que quisieron colaborar, los pones ahí y le agradeces su ayuda en terreno. Por ejemplo, cualquier cosa. ¿Ya? Y también las fuentes de financiamiento, esto es súper importante. Es un problema, es un asunto ético y es súper importante porque tienes que declararla, porque también al declarar las fuentes de financiamiento declaras también posibles conflictos de interés. ¿Ya? En general, los estudios, a no ser que sea un laboratorio pobre como el mío, tienen financiamiento de alguna fuente estatal, por ejemplo, o de alguna universidad, y este financiamiento tiene que ser declarado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, señor senador, pucha, creo que podemos mandar un hombre a Marte. Señor senador, creo que podemos explotar Marte. Adelante. Bueno, creo que podemos explotar Marte antes que los chinos. Vendido. Sold, bueno, sold en este caso es como, me convenciste. ¿Ya? Fíjate, entonces, esto de las fuentes de financiamiento es súper importante. Ya, por ejemplo, todos los proyectos con financiamiento del Estado, financiamiento público del Estado, tienen que obligatoriamente, por bases del proyecto, poner en el agradecimiento proyecto financiado por proyecto Fondesit número tanto. Si tú tienes financiamiento de la universidad, tienes que poner financiado por proyecto eh, dirección DI, dirección de investigación número no sé cuánto. ¿Ya? Y tienes que poner cada individuo que tiene financiamiento. O sea, por ejemplo, si son varios autores, uno puede tener un financiamiento de CONICIT, otro, ya no es CONICIT, ANIT, otro de financiamiento de una universidad y otro, por ejemplo, puede tener financiamiento propio, otro puede tener, por ejemplo, una beca. O sea, este gallo tiene beca de doctorado no sé cuánto, este gallo tiene beca no sé qué, todo. Todo eso tiene que ir explícito y hay algunas revistas que incluso te piden llenarlo, ¿no es cierto?, aparte y firmar. O sea, es una cuestión que no es menor. Los gringos se toman súper en serio este tipo de cosas y este tipo de cosas y las autoridades súper en serio. ¿Ya? Entonces puedes tener incluso problemas graves si es que no reconoces la fuente de financiamiento. ¿Ya? Aquí tenemos a- preguntas, dudas, comentarios, reclamos, reflexiones, diatribas. Profe, ya no entendí lo de la cita ausente, La cita perdida. cita perdida. La cita perdida es que te encuentras a última hora con un trabajo, con un paper que es clave para tu trabajo. Puede ser que sea contrario o puede ser que diga lo mismo que el tuyo. Entonces, obviamente impacta tu trabajo. Y la gente, en vez de hacerse cargo de eso y reconocerlo, ¿ya? Lo agrega, pero como una cita así menor, ¿cachai? Por ejemplo, así como muchos autores han estudiado las interacciones hongo-plantas. Paréntesis, y pongo un montón de gallos, de libros, por ejemplo, y al final pongo esta nueva que encontré, que era justo de lo mismo que tú estabas haciendo. Y, no, y como lo que deberías hacer, si alguien publicó una cuestión recién, es que vas a tener que hacerte cargo de eso y ponerlo en la introducción, desde el principio hacerte cargo de que esa cita existe y reformular tu trabajo para, por ejemplo, confirmar esos hallazgos o si es algo contrario, pero hacerte cargo, ¿ya? No ponerle en un chorizo de citas como para que pase piola, que igual te lo leíste, pero no, ay, no, sí, igual está por ahí, ¿cachai? Es hacerse cargo de estudios que encuentras como a última hora que pueden cambiar cómo se ve tu trabajo, cómo se evalúa tu trabajo, si, ¿cachai? Si lo apoyan o no.
Insisto, ha pasado, pero muchas veces que grupos distintos, independientes de ciencia, encuentran lo mismo en distintas partes del mundo. Y ahí el que sale primero gana, digamos. Porque el que sale segundo inmediatamente baja el impacto. Entonces, es éticamente incorrecto no hacerse cargo de que ese paper salió para tratar de pasar piola y que te publiquen en una revista así como, ¿cachai? Como, no, si este paper, no, es igual, ¿cuál paper? ¿Cachai? Tenéis que hacerte cargo. Incluso hay gente que puede no citarlo, como para que pase piola a ver si, ¿cachai? Entonces la idea de la cita perdida es esa, es como gente que trata de disimular cosas que podrían cambiar el cómo interpretas tus resultados, por ejemplo. No sé. ¿Se entiende ahora? Sí, sí, sí se entiende. Ya. Ya, miremos este paper con el Molina, ya, que es de ahí en el norte, salió, es en el norte, y ese es un trade-off. Un trade-off es como un compromiso entre rasgos relacionados con el fitness, ¿cierto? Podría enmascarar una facilitación en un sistema, en ecosistema semiárido. Entonces, un compromiso en rasgos del fitness podría enmascarar facilitación en un en ecosistema semiárido. ¿Ya? Partimos con la discusión. Échenle una mirada y ustedes me van diciendo qué cosas, qué elementos pueden ir como destacando aquí. Pueden rayar la pizarra. Ustedes me dicen, por ejemplo, no sé, eh, ¿qué sería esto? Aquí tenemos, ah, aquí tenemos otra parte, ahí, esa. Esto yo creo que es lo mismo, más o menos. Y aquí está, a ver qué color uso. Este. ¿Estás leyendo todavía? Sí, Ya, pues. Ahora sí. No sé bien qué marcar, como Ya, espérate, vamos por parte. Fíjense cuál es el sentido o el objetivo del primer párrafo de la discusión. Es algo que podría estar en la intro, ¿cierto? ¿O no? sí es como una contextualización. Contexto. Generalmente los párrafos los organizas con una especie de enunciado. ¿Ya? Podríamos haber partido con nuestros resultados, pero lo que hicimos fue recapitular, ¿ya? ¿Qué es un trade-off? Entonces, un trade-off es algo donde sube algo y baja otra cosa. Es como un refalín. No, ¿cómo se llama? Un balancín. ¿Balancín? Sube y baja. ¿Cómo se llaman? Sí, profe, Balancín. balancín, Balancín. balancín. Entonces, un trade-off es eso. O sea, si un trade-off, si yo subo esto, inevitablemente esta otra cosa me baja. Y si subo esto otro me baja. ¿Ya? Bueno. Entonces, aquí está este como de contexto. ¿Ya? Después, en este estudio encontramos una correlación negativa entre la sobrevivencia y la reproducción.
¿Qué es una correlación negativa? Que si uno sube, el otro Baja. baja, po. Entonces, Un trade-off. ¿cierto? Entonces, el trade-off que resulta se evidenció en un aumento de la sobrevivencia paralelo con una reducción en la salida de semilla y al revés. ¿Ya? De ahí, entonces, considerado que esto pasa con así, ¿cierto? Hubiéramos esperado que pasara esto, pero encontramos lo otro. Entonces, finalmente este párrafo termina con lo central, con la parte de la hipótesis y no sé qué, ¿cachai? Que es, así, si ocurre un fenómeno similar para otras plantas de especies, este trade-off podría enmascarar efectos de facilitación a nivel de comunidad. ¿Sí? Entonces tenemos nuestros resultados y aquí tenemos, ¿qué sería esto? Las Implicancias. Ya. Bien. Ya, ahí tenemos el otro párrafo de la discusión. Fíjense, para que vean. Entonces, en condiciones futuras de aumento de estrés ambiental, o sea, cambio climático, estos arbustitos podrían volverse más relevantes para las hierbas, teniendo un cambio en el futuro más importante. ¿Ya? Y en este escenario, Florencia y otras especies podrían estar restringidas a debajo de las nodrizas, eh, ya que la mitigación del estrés podría ayudar a mantener sus procesos ecofisiológicos y en las áreas abiertas van a ser demasiado brígidas. ¿Ya? Eso dice, pero ya. Por otro lado, si las condiciones de estrés disminuyen, ¿no es cierto? Porque el cambio climático también puede producir ciertos efectos de aumento de ciertas circunstancias, las nodrizas podrían ser menos relevantes, incluso establecer relaciones de competición con otras especies, y estas modificaciones ambientales podrían romper el trade-off que se describe aquí, afectando la estructura y funcionamiento de la comunidad vegetal. Por lo tanto, más evidencia experimental podría ayudar a mejorar la predictibilidad de los posibles resultados, ¿no es cierto?, que el cambio climático podría tener en las interacciones planta-planta en los ecosistemas mediterráneos. ¿Qué es todo este? Fíjense que todo este párrafo tremendo de puro, qué sé yo, no tiene ni una cita. ¿Qué es esto? ¿Son puras implicancias o no? Puras falacias, no, puras especulaciones e implicancias posibles. Y lo que hace en este párrafo es ponerse en el caso así. Estos son nuestros resultados. Si el cambio climático va para allá, luego pasa esto. Si el cambio climático pasa esto, luego debería pasar esto. Todo esto basado como en la misma lógica de lo que yo encontré, ¿cachai? Y lo que sabemos como de planta. Entonces, esto es una especulación y generación de nuevas hipótesis. Porque en el fondo yo estoy hipotetizando que si pasa esto, y si pasa esto, pasa esto otro. Entonces, yo requiero más investigaciones para resolver cuál será y cuáles serán las consecuencias. ¿Cachan? ¿Qué o qué? Bueno, por algo nos publicaron este paper en Oikos, que es una revista buena, supongo. Espero que no está tan malo, pero grande Mariela. Mariela es una ex alumna de Magíster, que yo fui como co-guía de la tesis, y muy seca ella, muy buena científico, boliviana, muy trabajadora y muy capaz. Ya. Hasta que llega la clase, les podría mostrar otros ejemplos de discusión, pero voy a pausar, voy a parar de grabar para que conversemos un poquito y seguimos.